Y ahí vemos, hermano, una cosa ligada a la otra. En alguna medida parece una cosa relacionada con la otra. De hecho, están las dos cosas en el mismo salmo. Un mismo salmo que habla primero lo primero que ya se habló, el tema relacionado con los pobres y cómo nosotros nos vinculamos y nos relacionamos con ellos para hacerles de grata bendición de parte de Dios y ser para ellos representantes y embajadores de Cristo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y sabiendo que esto conlleva muchísima bendición el hacerlo, pero cuando él mismo, inspirado, escribía todo esto, de repente como que capaz se mira a él a sí mismo, ¿no? Y él, tras todo lo anterior, él ahora, volvemos un poquito para atrás, y lo vemos a él ahora hablando en primera persona, el mismo David, dice, versículo 4, dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. ¿Y cómo lo vemos ya ahora también ahí? Enfermo, dice, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Porque él se da cuenta de lo que él acaba de decir. Y se da cuenta que quizás él mismo no lo está haciendo. Y que Dios lo tomó eso por pecado, y por causa del pecado Dios lo echó en un lecho de enfermedad. Como que no es cosa menor. Como que él la relacionó, y no él, más que él, el Espíritu Santo. Capaz que el hecho que él era tan rey, de tal realeza, que no se acordó de los pobres. Y él en el resumen de la enseñanza que él mismo primeramente estaba recibiendo, como él la estaba entregando para que otros lo reciban también, él se estaba dando cuenta que él mismo no estaba cumpliendo. Y se ve como pecador y exclama con corazón sensible, como todos tenemos que ver cuando vemos una falla, porque somos vulnerables. Él clama en el versículo 4 y dice que dijo, Jehová, ten misericordia de mí, porque contra ti he pecado. Porque, hermano, el no hacer el bien, la omisión, es pecado también. Y ahí, hermanos, hay un desfile de gente, de esa que nunca falta, cuando alguien está en algún proceso o en alguna situación de Dios con David. ¿Qué le importa eso a los demás? Sin embargo, no faltaba gente que lo abuchara a David. Sus enemigos, versículo 5, hablaban mal de él y preguntaban, ¿cuándo va a morir este? ¿Va a perecer? Pero hablaban mentira y su corazón recogía iniquidad, aun cuando lo iban a ver, simplemente para recoger falsa y erróneamente conceptos en él y contra él, y luego de concebir y recoger en su corazón, versículo 6, iniquidad, salían a divulgarla. Contenciosos, murmuradores, esos querellosos de los cuales habla la Biblia, reunidos murmuraban. Aún los cercanos, y esto se identifica mucho tanto con Jesús, que hay Biblias como la mía que escriben parte de este pasaje del Salmo en rojo, como que fuera mesiánico todo esto, que de hecho a Jesús le pasó algo bien cercano a esto. Aún, versículo 9 dice, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. ¿Nos acordamos la institución de la Santa Cena? Judas, ¿se acuerdan? Comiendo del pan de Jesús. Alzó, exclama acá, ese también contra mí, el calcañar. Y esto capaz que por lo que venimos diciendo, porque hubo omisión, porque como dicen los jóvenes, no se rescató David a hacer lo que tenía que hacer, a tener un plan de misericordia para con los demás y de rescate al necesitado. Y se olvidó y caminó de lejos, erguido, orgulloso, como dice el paisano, cogotudo, el cuello levantado y no mirando al desfallecido. Y eso al Señor enojó y ofuscó. Y capaz que por eso lo puso a David, esa situación de indiferencia y de soberbia y orgullo en un lecho de enfermedad, pero que no sería para siempre. Porque David Dios lo levantaría. De hecho, él confiesa y declara eso como cualquier creyente que se ampara en Dios, aún ante sus propios errores, pero reconocidos y traídos ante Dios, tiene todo solución. Y él exclama y concluye y asegura y proclama en el versículo 10, dice, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar. Sácame de esto en lo cual yo mismo caí por ser un soberbio, indiferente, implacable, que no tengo
muchas veces un corazón tierno para los necesitados. Pero él sabía, y ya terminando, versículo 12, que su integridad los salvaría. Es decir, mejor que eso, Dios los salvaría por causa de su propia integridad. Ser íntegros. Para que entonces en los momentos de esos simposios espirituales el Señor pueda levantar, ¿sí?, aún aquellos que por esta razón a veces ofenden el corazón de Dios, por no mirar con atención a aquellos que el Señor mira con tanto amor y son los necesitados, a los cuales la iglesia hace bien en atenderlos y hará mejor en aumentar el recurso de ayuda para los que más lo estén necesitando, porque eso redundará, hermano, bendición para quien lo recibe, pero más bendición para el que lo dé. ¿Cuántos dicen amén? Dale el aplauso grandote. Abrí tu mano. Y bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Y será bienaventurado en la tierra que Dios le dio. Y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Y lo sustentará en el lecho de dolor. Y mullirá la cama aún de su enfermedad. Cerra tus ojos, vamos a orar. Aleluya. Buen Padre, gracias te damos. Bondadoso y misericordioso, enseñador de luces para, Señor, nuestros caminos. Nuestro caminar social en este mundo, influenciados muchas veces por la indiferencia, la arrogancia. Señor, el seguir de largo, el juzgar con presunción. Señor, la manera implacable, la indiferente. En este tiempo donde cada uno vive su propia vida para adentro y pasa en medio de multitudes y no ven ni siquiera quién pasa de frente, ni de costado, ni quién va, ni quién viene. Cada uno va en su micromundo y gente sacude la moneda en su vasito, esperando muchas veces mucho menos. Señor, socorro es el que se está dando. Pero hay una iglesia que tú quieres sensibilizarnos. Señor, queremos darte más alegrías a tu corazón. Bríndanos la oportunidad de ser mejores en esto. David tuvo que reconocerlo con dolor en el lecho real de rey, quizás, que había dejado por el camino a tantos necesitados. Y de repente concibió esta verdad, la entendió y se dolió, pero se arrepintió y cambió. Señor, danos arrepentimiento y cambios. No solo oír y decir, sí, qué bueno, es así, es verdad. Pero luego volvernos a irnos y olvidarnos de lo que se nos dijo. Señor, esta lámpara a nuestros pies se encienda de tal manera que no tropecemos ya más en la indiferencia. Te pedimos no solo hogares luz, hogares refugio también. Lugares de amparo, lugares de recibir gente, lugares donde alimentar, lugares donde vestir, lugares donde educar, lugares donde luego enviar capacitados a la sociedad, a lo laboral, a lo familiar y especialmente a lo real de tu realeza, preparándolos, oh Dios, para la salvación. Aleluya. Hermano, ponete sobre tus pies.